La cola del ofrecimiento demagógico de la educación universitaria gratuita es el bachillerato universal unificado, la prueba a ser bachiller y los cupos en las universidades, que desde 2012 a 2019 han dejado a 1.044.281 jóvenes sin acceso a la educación universitaria gratuita. Jimmy Candel, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, buen día a todos los ecuatorianos. Bueno, efectivamente hemos visto y estamos observando que este tema de la filtración de exámenes que se hizo y ocasionó un escándalo en el país, determinó que había un problema en la educación básica, intermedia y educación superior. Y eso nos ha permitido tener algunas reflexiones que en definitiva significa que el Ministerio de Educación debe iniciar un proceso de evaluación a docentes y rectores de colegios, que se permita evaluar y calificar dónde está la falla. No cumplen con la malla curricular. Los jóvenes que van a hacer el examen ser bachiller dicen, eso nunca hemos visto. En todo caso, hay un problema bastante fuerte. Lo que ahora, usted está topando... La irregularidad es 2020 en el examen ser bachiller. Solo sería un episodio más en un problema estructural, que no solo es de evaluación. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional tramita algún proyecto de ley que dé una solución a este problema estructural del sistema educativo y no solamente esperar esa evaluación, que podría demorar hasta las calendas griegas, dado que así tratan los asuntos en el Ejecutivo. Ese es el problema del Ejecutivo. Bueno, nosotros consideramos que es importante y hemos resuelto en la Comisión de Educación declarar en emergencia el sector educativo. El gobierno no lo entiende. Nosotros estamos trabajando en una reforma de la ley que signifique que el Ministerio de Educación atienda y observe y haga lo que tiene que decir la ley. Porque usted sabe, Alfredo, que los gobiernos de turno dicen, déjalos nomás que hagan la ley en la Asamblea, que nosotros hacemos el reglamento. Y lo hacen el reglamento de la forma que ellos quieren y a su antojo y no cumplen la disposición legal. Eso lo ha sucedido y hay muestras claras al canto. Pero también existe la facultad del control político de la Asamblea. Precisamente la Asamblea hace las leyes. Y luego la Asamblea tiene el control político para verificar si se cumplen o no se cumplen las leyes. Por eso es que muchas veces, cuando se plantea un juicio político, comienzan a hablar de cosas que no corresponden. El juicio político es eso, es para verificar si lo que hace la Asamblea queda pintado en la pared o si realmente se cumple. Es precisamente la facultad que tiene la Asamblea Nacional de legislar y fiscalizar. Y en ese aspecto se planteará, cuando hay incumplimiento de funciones o de acciones, el juicio político correspondiente. Pero déjeme decirle, Alfredo, que el tema que usted ha topado, que es casi 1.064.000 estudiantes, postulantes a la educación superior que desde el 2012 hasta la fecha existen, y que en este año cuente 200.000 más, estarán no solamente sin acceso a la educación superior, sin acceso a un puesto, una oportunidad de trabajo. Y eso es un problema. Hay una explosión social que puede originarse por este tema que alteraría al joven, a quienes desean ingresar a la educación superior y que de alguna forma son impedidos de hacerlo por la facilidad que no hay. La oferta y la demanda. La oferta que existe en la educación superior es baja y exigua en cuanto a la demanda existente para la educación superior. Pero no por eso que han abandonado superior, los institutos. Porque ese es el problema. Por eso decía, viene desde el bachillerato universal unificado. Porque el problema es que según las estadísticas del INEC, a cada rato aumenta el desempleo. ¿Y por qué aumenta? Es muy simple. Aumenta porque cada vez hay más y más, hay miles de jóvenes que entran al mercado laboral y que no tienen trabajo. Pero la única oferta que se les ofrece, que hay es, digamos, la de la educación superior, cuando puede haber una también en la educación media, con bachilleratos técnicos que habían antes y que Correa lo suprimió. Eso por un lado, y el abandono de los institutos, Alfredo. ¿Cómo puede abandonarse una opción que habría para los
jóvenes que puedan acceder a educación intermedia. Nosotros apoyamos la reforma en el 2018 que la pidió Augusto Barrera. Se pidió que tengan acceso los tecnólogos a maestrías, lo hicimos, porque pensamos que iba a haber un apoyo sustancial al desarrollo de los institutos tecnológicos universitarios que ofreció el presidente por un número de 40 y que hasta el momento están abandonados, no hay recursos para ellos, pero mire usted, si hay recursos para a la Policía Nacional ofrecerle una universidad como gremio importante en el país, que con mucho respeto me refiero a ellos, pero mañana estarán los bomberos, mañana estarán los vigilantes también pidiendo universidad. Así no se puede hacer universidad. Ofrecen demagógicamente disparates que en definitiva algún momento vamos a pensar de que no tienen recursos para capacitar a los docentes y maestros, no tienen recursos para incrementar recursos a las universidades y sin embargo tienen para estar ofreciendo pero también universidades. Ofrecen y no cumplen, esa es otra. Por eso es que cada día hay más protestas. Ahora, sobre este tema, educadores expertos de educación media y superior han hecho algunas propuestas, pero Alianza País, sus legisladores y el jefe de Estado como colegislador practican el todo cambia, pero nada cambia, que deja intacta la legislación de la era Correa. Entonces, según usted me dice, el CAL ha recibido o no ha recibido del Ejecutivo ninguna propuesta, ni tampoco de ningún legislador de cualquier bancada, un proyecto de ley sobre este tema. Bueno, conozco extraoficialmente que se ha planteado una propuesta, entiendo que debe estar en el CAL para su calificación y pasará pues automáticamente como corresponde a la Comisión de Educación para su estudio, debate y discusión. De tal forma que en ese aspecto nosotros consideramos que sí es importante abrir la discusión y el debate en el país sobre las propuestas que debe hacerse en beneficio del mejoramiento de la educación. Yo considero que el examen debe separarse. Para graduarse bachiller es necesaria una evaluación que mida sus capacidades y competencias a los estudiantes que se van a graduar de bachilleres. Y otro que debe hacer el CENESID, que a la que le corresponde hacerlo, la evaluación al postulante a la educación superior para que haga un examen si reúne las calificaciones, cualidades y competencias. Eso lo inventó Correa para menoscabar la autonomía universitaria. Por ejemplo, ahora el asambleísta Raúl Tello ha ingresado un proyecto que presentó la FESE, el reformatorio de la Ley de Educación Intercultural, el cual propone de que haya un curso preuniversitario, o sea, que no se haga esta evaluación de CENESID, sino que cada universidad autónomamente establezca siempre un curso preuniversitario y tampoco se tome el examen de ser bachiller, sino que simplemente haya una preparación para ingresar a las universidades y que quede la posibilidad del bachillerato técnico. Ve, Alfredo, esto ha existido hace mucho tiempo. El curso preuniversitario lo hemos practicado, yo se lo digo como ex rector universitario, lo hemos hecho y dio muy buenos resultados. Lo que pasa es que cada ministro de educación que llega con un planteamiento, le da pero ese es el problema, el síndrome pues, del adanismo. Eso ocurrió en la década pasada, pues, de que se ofrecían maravillas, se hablaba de Yachay, la universidad estrella del mundo, y que resultó una estafa. Definitivamente eso lo hemos observado en el paso del tiempo y yo sí considero fundamental que debemos de hacer una reflexión nacional sobre el tema de educación. Se lo hemos pedido al presidente, declara en emergencia el sector educativo, hay que trabajar, estamos nosotros aguantando una explosión social. Imagínense usted, Alfredo, 1.200.000 postulantes a la educación superior que inclusive no tienen posibilidades de trabajar o de tener un trabajo digno. Eso aumenta el desempleo, como usted lo dice, y eso no está mirando el gobierno. Yo creo que debe no dejar de mirar a un lado y mirar a este tipo de cosas la que asamblea, son urgentes claro. tratarlas. Jimmy Candel, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Steffi. Con eso concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía, y nos volvemos a ver mañana, Alfredo. Mañana continuaremos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.